Buenas noches, arrancamos la conferencia de prensa. El profesor Leandro Romagnoli, por favor, presentar sus nombres y medios. Hola, profe, buenas noches, Freire Lativo Sports. Su opinión respecto al juego. Guaraní ganó bien, no digo que haya sufrido, pero pudo haber cerrado antes, a lo mejor por allí vino la preocupación al final porque tuvo situaciones para ampliar el marcador antes que termine el partido. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, puede ser el análisis ese que marcás. Creo que nos impusimos en todo momento y bueno, hasta que cuando estábamos 11 contra 11 creo que estábamos un poquito mejor. Y después cuando ya nos quedamos con uno más, obviamente que por ahí tratar de manejar la pelota, también ganábamos, que eso hace que por ahí no te relajes, pero que controles un poquito mejor la pelota. Igual la verdad que Ameliano juega bien, intentó también siempre, tuvo algunas ocasiones, pero sí, la verdad que lo podíamos haber liquidado antes y no sufrir hasta el final. Nos faltó esa puntada final cuando en los últimos metros como para decidir mejor o dar ese pase mejor, y nos faltó. La única que pudimos lograr estaba adelantado, no la vi, pero no sé quién estaba adelantado, pero nos faltó esa puntada final, ser un poquito más fino como para liquidarlo antes y no sufrir tanto, ¿no? Ahí está. Profe Daniel Troche para Rock and Pop Ñanduti. Profe, y en el volumen de juego, ¿cómo vivió a su equipo? En eso que usted pretende, pese al que el rival estuvo con un nombre menos cierto, ¿cómo vio futbolísticamente hoy a su equipo? Si va evolucionando, ya termina el campeonato, cierto, pero si va logrando lo que propone futbolísticamente como técnico. La verdad que sí, yo al equipo lo vi evolucionar día tras día, los veo todos los días en entrenamiento y también en los partidos. Creo que hoy jugamos contra uno de los mejores del semestre, por cómo venía en la tabla y en juego también. Pero yo al equipo lo veo mucho mejor, lo vengo diciendo en las conferencias de prensa las anteriores. Ganamos 4, perdimos 2 y empatamos 3, si no estoy equivocado. Entonces los resultados también lo marcan, y no solo los resultados, creo que el equipo está bien parado, le falta un poquito más de volumen de juego, estamos es verdad, eso estamos claros, pero después el equipo ha demostrado otro nivel, otro orden, compite en cada partido. En el partido anterior competimos a Cerro, un partido difícil de visitante, y se le hizo un buen partido. Hoy también con un equipo que venía muy bien se hizo un buen partido. Obviamente que por ahí hemos perdido puntos que no los esperábamos. Con San Lorenzo creo que era un empate y terminamos perdiendo. Con Nacional hicimos un gran primer tiempo y el segundo no tan bueno, pero no es que tampoco nos superaron. Creo que el balance, si bien falta un partido, yo lo vengo diciendo, es positivo, es otro Guaraní. Y bueno, nada, eso es lo que buscábamos, tratar de terminar lo más arriba posible. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de la Tribu Depor 1120 y 650 AM. Con respecto a este triunfo, se ganó, se hizo un buen partido, crearon varias situaciones, varias chances, y ese es un factor donde una cuenta pendiente para trabajar, quizá para el último partido o más bien para lo que se viene el torneo de clausura. Sí, siempre trabajamos distintas facetas en el equipo, tanto en lo defensivo, en el medio y en la delantera. La delantera hoy nos faltó un poquito de, como digo, estar un poquito más fino, de tratar de finalizar las jugadas que habíamos conseguido elaborar y demás. Nos faltó un poco de eso. En algunos partidos también nos ha faltado, no solo hoy. Es algo que tenemos que mejorar obviamente para el último partido y para lo que viene. Pero bueno, lo vamos a trabajar y tenemos que tratar de como digo, de convertir más y por ahí no desaprovechar esas situaciones que tenemos en los partidos, ¿no? Porque a veces hubo varios partidos que tuvimos varias y las desaprovechamos, y bueno, después cuando pasa eso lo pagás caro. Entonces la idea es tratar de mejorar en ese sentido. Profe, para el 1 de marzo, César Achinelli, bueno, usted decía de que 4 partidos ganados, 3 empatados, 1 perdido, 15 puntos. 2 perdidos. ¿Está conforme con esa línea de trabajo de que usted asumió? Y le vuelvo a reiterar, o a consultar en este caso, ¿va a pedir refuerzo para la clausura?
Yo la verdad que estoy conforme, lo vengo diciendo, por la evolución del equipo. Después habrá que contarle a ustedes, o al presidente, o a la dirigencia, o al hincha de Guaraní, si está contento con nosotros. Nosotros estamos contentos con la evolución del equipo, lo notamos que el equipo compite. Cuando uno habla de compite es que no es, nadie nos ha superado ampliamente. Vamos a decir, hoy perdimos bien, los partidos que perdimos no eran para perderlos, y los partidos que ganamos creo que lo ganamos bien. De ese lado estamos contentos. Lo de los refuerzos ya lo hablé, ya lo tuve que hablar con lo que tengo que hablar, que son los dirigentes, y no quiero hablar de ese tema porque faltan partidos. Ya también lo hablé, por ahí sería una falta de respeto para los que están, que todavía falta un partido y tienen que, algunos se quedan porque tienen contrato, otros tienen que arreglar su situación, otros por ahí se vuelven a los clubes que son dueños, pero bueno, eso se hablará una vez que se termina. Lo importante es que queremos terminar lo más arriba posible. Hoy se ganó un partido completamente muy difícil contra un rival que juega bien, que viene bien, que tiene muchos jugadores de buen pie y está pasando un gran semestre, lo ha demostrado todo este semestre, y bueno, era necesario hacer un buen partido y ganar. Profesor Germán Tilner para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. ¿Qué viene conversando con Mariano Ramos? El lateral derecho se está adueñando prácticamente de ese costado. Hoy lo vimos con muy buen despliegue físico. ¿A qué se debe, según su consideración, esta levantada de su nivel sobre el final del semestre, profesor? En la competencia interna que buscamos, también lo hablé con ustedes en un principio y lo sabe el plantel, buscamos una competencia interna del que justo está jugando, saber que el que está atrás tiene que hacer lo imposible para querer jugar. Competencia sana, obviamente, de un plantel, ¿no? Y eso hace que el que está por delante quiera seguir evolucionando y mejorando, como sabiendo que el que está atrás quiere su lugar. Entonces, eso es la competencia interna sana. Y eso es lo que buscamos para lo que viene. Y Mariano venía trabajando bien, los partidos que le tocó jugar bien. Y estos partidos también lo ha demostrado que está a la altura. Estamos muy contentos con él, con el equipo obviamente en sí, y bueno, seguir esta semana que todavía nos queda un partido. Todavía no sabemos si jugamos viernes o sábado, creo que está entre esos días porque Recoleta juega martes, y terminar bien. A veces yo digo que, y siempre reitero, que he jugado 20 años al fútbol, y a veces en un semestre que no fue tan bueno para Guaraní, dejar una buena imagen al final, se lo he comentado a los muchachos, y bueno, vamos por eso. Si bien ya hace unos partidos que no podíamos llegar a lo que realmente queríamos, que era ser campeón y demás, pero sí dejar una buena imagen, ¿no? Dejar lo más arriba posible a Guaraní. Buenas noches, profesor. El saludo para todos los presentes, también Matías Cuevas para Versus Sport Universo 970M. Con todo eso que mencionaba, justamente todos los años de experiencia en el fútbol, ¿no le pareció que su equipo, una vez conseguido el gol y estando con un hombre de más, como que se relajó? Porque se notaba que Guaraní tenía más volumen de juego que el Sportivo Ameliano, que llegaba con superioridad numérica, pero que no apretaba el acelerador y no lo lastimaba por eso el Sportivo Ameliano. Sí, eso pasó más que nada al primer tiempo. En el primer tiempo creo que cuando nos quedamos con un hombre de más, y encima conseguimos el gol, como que el equipo pensó como que, no digo que ya está, pero viste, cuando te quedas a veces es preferible no quedarse con un hombre de más, porque uno por ahí empieza a pensar que bueno, que yo no corro porque tenemos uno de más y demás, y eso la verdad que no está bien. No digo que hicimos eso, pero sí como que en el segundo tiempo aceleramos un poquito más, ya el rival también se cansó, tuvimos más transiciones, más contras que podíamos haber liquidado antes. No pudimos, pero sí que por ahí después del gol el equipo sintió eso de tener un poco más la pelota, de hacerla circular, hacer correr al rival, pero creo que en línea general hicimos un partido, ¿no? Finalizamos la conferencia.